Hola, soy Daniel Navarro Ardoy, docente del Máster de Neuroeducación y Educación Física, actualmente profesor de Educación Física en el IES Alquerías de Murcia y colaborador del Grupo de Investigación Profit de la Universidad de Granada. En este vídeo daremos a conocer varias propuestas para fomentar la práctica de actividad física en el medio natural, favoreciendo con ello el rendimiento cognitivo y académico de los escolares, dados los beneficios que la naturaleza aporta, y sabemos que así lo hace, a la salud del ser humano, entre los que cabe destacar los relacionados con la salud mental. Por ejemplo, se reduce la probabilidad de sufrir una depresión, de tener ansiedad y estrés. Con los múltiples beneficios que el contacto con la naturaleza tiene sobre el cerebro, los programas neuroeducativos deben tenerlos en cuenta, no solo en la materia de educación física, sino como un elemento común y transversal a todas las asignaturas y áreas del currículo, como uno de los pilares fundamentales de las programaciones anuales de centro, fomentando el hecho de permitir y facilitar las salidas de las aulas y del centro al alumnado, junto con sus profesores, para realizar actividades complementarias y extraescolares en las zonas verdes o entornos naturales próximos o no al centro educativo. Una estrategia o una sencilla estrategia educativa sería procurar que haya siempre luz natural en las aulas, que hayan zonas o espacios verdes por el centro, cuanto menos macetas, árboles, huertos ecológicos, que los propios alumnos puedan cultivar, plantar y cuidar y respetar, ¿no? Fomentando los valores del respeto a la naturaleza. Permitir también al profesorado salir con sus alumnos del aula para pasear por zonas verdes próximas al centro, mientras explican, realizan debates o reflexiones con sus alumnos sin tener que tramitar tanto papeleo y tanto trámite burocrático como el que hay que hacer en la actualidad. Y es que aún existe una gran dificultad burocrática para realizar actividades complementarias de este tipo. En algunos centros educativos, incluso, ni siquiera se permite salir con los alumnos al parque contiguo al centro, si no es con autorización paterna, donde se especifique claramente la hora de salida, de entrada, el día que se realiza. Incluso para estas actividades se requiere la presencia de varios profesores para un único grupo, con lo cual dificulta aún más la realización de estas salidas del centro puntuales, que podrían convertirse en frecuentes si no hay tanta dificultad burocrática. Precisamente ahora que se está conformando acuerdos políticos a nivel nacional e internacional, es el momento de regular este tipo de actividades, donde lejos de ser un problema organizativo para el centro, son tremendamente beneficiosas para la salud física, social y mental del alumnado, como así ha demostrado las evidencias científicas. Así, cualquier profesor de un centro educativo podría salir del recinto con sus alumnos a dar un paseo por el parque adjunto, como ya hacía Aristóteles con sus alumnos, en lugar de permanecer sentados, inmóviles, mirando a una pizarra o a la proyección de un videoproyector. Como actividades a realizar en el centro, o en ese caso fuera del centro, que también se podrían realizar, en horario lectivo, podemos empezar proponiendo salidas de senderismo sencillas, juegos de pistas o carreras de orientación próximas al centro que no requieran usar demasiado tiempo. Por ejemplo, utilizando únicamente la hora lectiva de educación física o 2 horas, la de educación física y la anterior o la posterior, o incluso la hora lectiva y el recreo para aumentar esa actividad, ¿no? en tiempo. En caso de no tener senderos próximos al centro, basta con salir a caminar o a correr un rato por el parque o las zonas verdes próximas a nuestro centro educativo. Muchos contenidos pueden ser tratados con este tipo de actividades, además de los específicos de dicha asignatura o de dichas actividades en concreto, como podría ser senderismo y sus señales, orientación con sus aspectos técnicos como lectura de mapas, el uso de brújulas. Podemos también trabajar otros aspectos teóricos vinculados o no a la asignatura de educación física.
Por ejemplo, aquí podríamos trabajar la higiene postural, de manera que este contenido, que bien podría ser trabajado en clase mediante una clase magistral o con ejercicios prácticos dentro del gimnasio o dentro de la sala escolar, pues aquí proponemos la realización de una sesión desarrollada mediante una carrera de orientación o juego de pistas en forma de estrella y en este caso por el parque o por las zonas próximas al centro, en la que los alumnos deben buscar las balizas o las estaciones o las pistas con preguntas o retos a superar. Cada reto podría sumar un punto, así como el hecho de responder a las preguntas correctamente o hacer la carrera en el menor tiempo posible, pues también podría sumar puntos. La segunda propuesta que planteamos aquí sería trabajar de forma interdisciplinar la realización de actividades en el medio natural. Así, por ejemplo, en biología y geología es una buena oportunidad para realizar actividades conjuntas con el Departamento de Educación Física, para realizar una salida de senderismo y aprovechar para conocer la fauna, la flora o la geología de la zona. Señales naturales para orientarnos, como el musgo de los árboles, la situación del sol, las estrellas, los puntos cardinales, etc. Con las asignaturas o con las materias o áreas de artes plásticas, audiovisuales, dibujo, se podrían hacer salida al medio natural para tomar fotografías o dibujar paisajes naturales, organizar concursos fotográficos o concursos de dibujo, donde se invite al alumnado a caminar por un paraje natural para tomar la mejor instantánea o para tener la mejor perspectiva para hacer el dibujo. Con la asignatura de música también podríamos analizar los ruidos de la naturaleza, caminando, fomentando la actividad en el medio natural y mientras tanto pues escuchando y apreciando esos sonidos que nos regala todos los días la madre naturaleza. Con matemáticas se podría realizar mediciones, mapas a diferentes escalas, cálculos de distancia, áreas, alturas, llevar a la práctica fórmulas trigonométricas para determinar, por ejemplo, la hora del día según la sombra de una piedra, de un árbol o de un objeto. También se puede emular a grandes filósofos como Aristóteles, Nietzsche o Kant, quienes paseaban por la naturaleza para explicar, debatir y despejar la mente para después tener mejores ideas. En este caso, pues podríamos relacionarlo con la filosofía o con cualquier otra materia que quisiera realizar esta práctica innovadora o diferente que estando en las aulas sentados, como ya decía anteriormente. Para fomentar la práctica de actividad física en el medio natural, se pueden plantear también actividades en familia. Organizar una ruta de senderismo con las familias, un sábado o un domingo de forma puntual o incluso todas las semanas, haciendo así un proyecto educativo, donde las familias acompañan a sus hijos en estas actividades. Al final estamos generando también un vínculo con la naturaleza, la familia y además pues en un contexto agradable y feliz, lo que haría que esos niños tuvieran un buen recuerdo de la actividad realizada en el medio natural y podríamos crear adhesión a este tipo de actividades. La organización de actividades de varios días como actividades extraescolares debería ser también promocionadas e impulsadas por los centros educativos. Semanas blancas, semanas verdes, semanas azules para hacer actividad física en zonas de playa, por ejemplo, acampadas, actividades de aventura en el medio natural. Todos estos pues, son algunos ejemplos de actividades extraescolares que deberíamos realizar anualmente, incluso pues trimestralmente o, por qué no, mensualmente. Esto o este tipo de actividades tiene un hándicap. En este caso pues que cuestan dinero, por lo que no podríamos plantearlas como obligatorias, al menos en los centros de enseñanza públicos, donde pues la enseñanza debe ser totalmente gratuita. Para sufragar gastos, los estudiantes pueden organizar ventas de productos o realizar un espectáculo al final de curso en un teatro o en un auditorio, de manera que podrían costear los gastos de estas actividades complementarias. Con ello, además, estaríamos poniendo en marcha otro proyecto también de gran riqueza pedagógica desde un punto de vista neuroeducativo, puesto que todos los alumnos tendrían un reto común y el hecho de pertenencia a un grupo para conseguir una meta, pues también favorece diferentes zonas de nuestro cerebro. Para fomentar las salidas al medio natural en horario no lectivo, se puede plantear la utilización de aplicaciones, apps en concreto para móviles con GPS para monitorizar los entrenamientos tipo Runtastic, Endomondo, Runkeeper o Strava.
donde les propondríamos a los alumnos como actividad o reto a superar realizar una ruta caminando o corriendo por el medio natural, solos, con compañeros o con cualquier familiar, de manera que entre toda la clase pudiera ir sumando puntos en forma de kilómetros. Si al final consiguen un determinado número de kilómetros entre todo el grupo, de tal manera que si consiguen ese número determinado de kilómetros, pues sumarían o conseguirían el reto cooperativo. Sin duda, las tecnologías de aprendizaje y conocimiento y con ellas las nuevas tecnologías pueden y deben ser nuestras aliadas para favorecer el aprendizaje. Lejos de ser nuestras enemigas, debemos aprender a darles un uso pedagógico como podría ser con este ejemplo. Otras actividades que podemos realizar en el centro para promocionar la práctica de actividad física en el medio natural es la invitación de asociaciones, clubes deportivos de montaña, clubes de escalada, por ejemplo, para realizar charlas y talleres prácticos durante los recreos o en horario lectivo en vísperas del Día Mundial del Medio Ambiente, que como sabemos es el 5 de junio. Se podrían incluso organizar jornadas de promoción de actividad física en el medio natural y sus beneficios para la salud. En estas jornadas, además, pues podríamos sensibilizar al alumnado sobre la importancia de su cuidado y del respeto a la madre naturaleza, así como dar a conocer los múltiples beneficios que sabemos que tiene el contacto con la naturaleza y en nuestro cerebro.